Filosofía para Vivir. Aquí estamos nuevamente en un capítulo más, contentos de tenerlos aquí con nosotros y junto a Alejandro, nuestro profesor, que nos viene a mostrar un poco. Vamos a continuar con el capítulo anterior, por supuesto, que era La Voz del Silencio. ¿Cómo está el día de hoy, Alejandro? Hola Pablo, sí, bien, justamente aquí tratando de continuar lo que partimos, recordemos, con HPV y las cartas a los maestros, luego el programa anterior, que es La Voz del Silencio. En realidad vimos el prefacio y la primera línea, y ahora vamos a tratar de avanzar mucho más, un poquito más, y quizás no profundizar tanto en la obra, pero tratar de entresacar algunas cosas, porque siempre yo quiero advertir eso. O sea, acá estamos haciendo una visión rápida de esto, dejar las inquietudes para que quienes nos escuchan incluso lean el libro, claro, y quienes que también quieran puedan venir a nuestros cursos de filosofía. Así esa es la idea, ¿no? Sí, como lo dice el nombre del programa, es un poco acercar esta filosofía de una manera práctica. Así es. Para entregar ciertas enseñanzas que sirvan en el día a día. Y como siempre, les recuerdo que puedan visitar nuestra página de YouTube, donde van a estar todos estos capítulos anteriores. Ya llevamos más de 40 capítulos, según lo que yo he visto, en 2 temporadas. Así que pueden dejar sus comentarios, como siempre, sus me gusta, suscribirse, que nos va a servir obviamente a nosotros para dar a conocer este contenido filosófico interesante. Y además les puede servir a muchas personas, así que ahí está el material, así que mírenlo. Continuamos entonces con La Voz del Silencio. Sí, habíamos empezado. Y bueno, habríamos hablado de los idis, los poderes inferiores, que la gente se engañaba con eso. Y habríamos visto del dharana. Y habíamos dicho que era esta capacidad de concentración para escuchar esta voz interna. Lo habíamos dejado anunciado. Sí. Bueno, algo habíamos dicho, pero en el fondo, ¿qué es ese dharana? Es esa concentración. Es la concentración perfecta en un objeto superior. Y en este caso, algo interno que nos debe permitir escuchar la voz del silencio. Y yo trato siempre de relacionarlo con algo bien simple, porque es mucho más, pero por lo menos para que quienes nos están viendo y escuchando lo puedan ahí ir entendiendo. Cuando vamos a hablar de la voz del silencio, podríamos decir esta voz de la conciencia, esta voz interior que nos surge. Y cuando quieres un poco explicar, para escucharla tienes que tener la naturaleza del dharana, o sea, tiene que estar concentrado, y la palabra concentración es ir hacia adentro. Y bueno, hay que escucharse. Hay uno de los quizás males o de las cosas que hacemos, y se hace hoy día mucho, es siempre tener mucho ruido externo. Claro. Entonces yo llego a mi casa, a mi departamento, lo único que hago es prendo la televisión o la radio y escucho, porque no quiero estar en silencio. Porque el silencio, el estar en algún momento en silencio, implica que me voy a empezar a escuchar mis pensamientos. Y muchas veces estos pensamientos van a ser una revisión de quizás lo que he hecho en el día, lo que ha pasado en la semana, bueno o malo, las cosas que no he hecho tan bien, las que puedo hacer mejor o las que hice bien. Y en el fondo, así como para poder entenderlo, filosofía práctica, quizás eso sería esa voz del silencio. Por eso dice que para escucharla tenemos que estar en concentración, o sea, en silencio, pero hacia adentro, no hacia afuera, y quizás la empezaremos a escuchar. Yo siempre, discúlpame, me gusta un poco este ejemplo Adelante, que es como que es de niño, que es un cuento de niño, pero que a veces los cuentos muy antiguos tienen una enseñanza. Y hay un cuento que es de Pinocho, este niño de madera, y que tenía clásico, un Pepe Grillo que era su conciencia. Pepe Grillo. Y Pepe Grillo le hablaba, y él no lo quería escuchar, y él hablaba mucho hacia afuera, y Pepe Grillo le advertía, no hagas esto otro. Y él no lo tomaba en cuenta. ¿Cierto? Hasta que un momento se aburre Pepe Grillo. Y Pinocho ya no escucha a Pepe Grillo, no escucha su voz interior y termina, ¿cierto?, en un circo, transformado en un animal. Fumando cerveza, fumando tabaco. Claro, y convertido en un animal, ¿te acuerdas? En un burro. En un burro. Y esto es interesante porque dice, bueno, cómo un niño se ha convertido en un burro. Pero finalmente es como nos vamos animalizando, alejando y nos dejamos llevar por toda la parte instintiva. Al alejar nuestra conciencia, ¿qué sucede? Que Pepe Grillo lo busca y le empieza a hablar y a hacer recordar quién era. Claro. Y finalmente, lo escucha, y recordemos que al final ese Pinocho se transforma en un niño de carne y hueso. O sea, cómo pasa por etapas, primero vegetales como madera,
luego pasa a lo animal y termina transformándose en un ser humano. Mira, es bastante simbólico, me gusta eso. Y bueno, yo entiendo, trato de entender así esta voz del silencio como ese Pepe Grillo, esa conciencia. Que a veces no lo escuchamos y cuando no lo escuchamos vamos a terminar mal. ¿Por qué no quisiéramos nosotros escuchar a esa voz de la conciencia? ¿Por qué evitaríamos querer escuchar esa voz, siendo que te está indicando un camino, en el caso de Pinocho, para ser un ser humano o buscar cierta felicidad que él buscaba también? Bueno, es un poco... ¿Por qué evitamos escuchar? Bueno, un poco lo que viene acá en la voz del silencio. Ya tu pregunta viene inmediatamente y dice, porque la mente es el gran destructor de lo real, dice. La mente es la que despierta la ilusión. Entonces nosotros estamos ilusionados en un mundo, en cosas que aparentemente son tan importantes, tan reales, pero en realidad son ilusiones, son pasajeros. Creo que en algún programa lo hemos conversado sobre lo pasajero de la vida, de las cosas. Ya en lo estoico creo que lo conversamos, sobre la impermanencia de las cosas, que es un pensamiento estoico, pero a la vez también es un pensamiento budista y oriental. La impermanencia de las cosas. Pero nosotros sabemos que las cosas son impermanentes, pero la mente destruye ese pensamiento y nos hace creer que esa ilusión es verdadera. Y es por siempre, y es por siempre. Permanente. Entonces, no dejamos de escuchar la voz del silencio. Por eso que ahora la voz del silencio continúa diciendo que destruya el discípulo del destructor. Alejandro, volviendo un poquito atrás, y el ejemplo que tú dabas, de una manera práctica para ir escuchando esa voz, entonces sería bueno si llegamos quizá al departamento, escuchar esos pensamientos, sentarnos, escuchar, no aprender inmediatamente la radio, no aprender inmediatamente la tele. Bueno, vamos a tomar aquí, enseñanzas como las que de los estoicos ya dijimos, que eran tomar un cuadernito y escribir. Ya. O sea, seguir por ese... Claro, porque en el fondo para escribir no puedes tener música, nada, sino tienes que concentrarte y escribir y saber que vas a escribir y van a tener tus pensamientos en relación con lo que a ti te pasó, con lo que tú hiciste, con lo que no hiciste, con lo que tienes que hacer mejor, con lo que haces bien, y lo vas a plasmar y en ese momento te empieza a hablar esa voz interior. Entonces es una práctica que filosóficamente muy importante está ahí, y ahí vamos de a poquito a empezar a escuchar esta voz del silencio. ¿Qué tiene que ver los conceptos, por ejemplo, de introspección y reflexión en relación a esto que estamos hablando? A veces se habla en la escuela respecto a ser más reflexivo, más introspección. ¿Está todo relacionado también? Sí, está todo relacionado. Quizás vamos a tener distintas profundidades de las palabras, ¿cierto? Vamos a hablar cuando hablamos de intro, ¿cierto? Es ir hacia adentro, es tratar de conectarse hacia adentro, es tratar de encontrar una forma interna de tomar el conocimiento. O sea, hay que internalizarse. Yo siempre he escuchado, había un ejemplo acá en la escuela, en unas charlas creo que lo escuché, que claro, uno entra, pero adentro uno tiene tantas cosas positivas como negativas. No es solamente el acto de entrar y mirar, sino que uno tiene que tratar de ir sacando un poco lo mejor de lo que está adentro. Que adentro hay de todo. Están esos defectos, están esos deseos. Lo que pasa es que la introspección es mirarse hacia adentro. O sea, observarse. Ahora, la reflexión ya es algo distinto, porque yo tengo que considerar algo, tengo que tener un pensamiento de algo, cavilar, tomar ese pensamiento y ahí lo llevo hacia adentro y puedo hacer esta relación doble. Como decía la gran HPB, lee 10 minutos y reflexiona horas. O sea, tomar la enseñanza y empezar el pensamiento, empezar a considerarla, un poquito de especulación, de cavilación, y para irlo llevando hacia adentro. O sea, cómo esto lo aplico en mí. Entonces, claro, no se trata solamente de entrar, no tengo que entrar con un propósito. Claro. Ahora, disculpa, pero creo que en el mundo que estamos viviendo, ya entrar adentro, ya internalizarnos ya está lo difícil. Bueno, como mencionas tú, o sea, llegamos al departamento, prendemos la tele, prendemos la música, tiene que haber ruido, tiene que haber luz. O sea, es difícil, siempre estamos con esos estímulos externos. Sí, difícil ya entrar. Muchísimo. O sea, el primer acto de entrar ya sería algo positivo para nuestra día a día, vamos a decirlo así. Exactamente. Bueno, aquí nos está haciendo la seña nuestro señor director. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa para que podamos ver todas nuestras actividades y seguimos con el capítulo de hoy. Muy bien.
Únete a nosotros para descubrir la magia del Tai Chi. Esta antigua práctica china puede brindarte una mejor salud, reducir el estrés y darte una mayor calidad de vida. Ven a nuestras clases, te esperamos. Ahí estaban todas nuestras actividades, Alejandro, interesantes por supuesto para que todos puedan participar. Y mira, Alejandro, hoy día antes de seguir ¿Ya? con el capítulo, que íbamos como avión, tenemos una pequeña sección porque personas que están participando de nuestra escuela de filosofía quisieron hacernos una pregunta. Mira. ¿Ya? ¿Sí? Ha generado harto interés este tema. Así que vamos a escuchar esta pregunta ahora y vamos a tratar de responder. Tú, Ok. porque tú eres aquí el profesor. Bueno, Ahora vamos. escuchemos la pregunta A entonces. ver. ¿Es posible que una persona común y corriente como nosotros, de acá de la ciudad, con problemas cotidianos, pueda lograr un estado de sabiduría y concentración como la gente que conoció Blavatsky en el templo del Tíbet? Ahí está la pregunta, Alejandro. ¿Puedes responderla, no? Sí, es una buena pregunta que en el fondo es una pregunta muy atingente y que, Claro. como hablábamos en el primer capítulo con Francisco Duque, ¿te acuerdas que hubo un momento que los occidentales pidieron tomar contacto con Oriente? Entonces es una pregunta bien, digamos, similar en el sentido, bueno, ¿y qué pasa? Nosotros podemos desarrollar esto que venía del Tíbet, de estos monasterios, etcétera. Bueno, lo que hace HPV es eso, traernos el conocimiento hasta Occidente. Ahora, es algo complejo, pero tenemos que ir, digamos, lento y en un paso constante, en el sentido de que tenemos que ir aplicando. Claro. Recordar también que, si bien esto viene del Tíbet, las condiciones de las características del Tíbet son muy distintas a las nuestras. Sí. Están a 3.000, 4.000 metros de altura, frío, con un carácter, digamos, muy introspectivo, como por su característica de país donde ellos están. Y esto hace también que sus personalidades sean más tranquilas. Por lo tanto, no hay que confundir eso con el desarrollo interno de un ser humano. Todo ser humano tenemos la posibilidad de desarrollarnos internamente y eso es lo que nosotros proponemos filosóficamente. Por lo tanto, frente a la pregunta, la respuesta sería sí. Ahora, obviamente eso requiere un esfuerzo, Sí. requiere dedicarse, una disciplina. Y esto no quiere decir que hay que dejar la vida. No sé, irse a vivir a la montaña. A la montaña, ¿no? En claro. ningún Uno caso. podría pensar eso. No, al contrario, o sea, la gracia es convertirnos en mejores personas, desarrollarnos internamente y seguir insertos en la sociedad. De hecho, hay un libro de HPV que se llama Esoterismo Práctico, donde Sí, parte diciendo que no hay que convertirse justamente en un misántropo, ni irse a vivir a la montaña, ni nada, porque para el desarrollo interno es algo que es interno, no externo. Entonces, se puede, pero requiere esfuerzo, requiere estudio, requiere preparación, requiere una vida. Requiere dedicarse. Dedicarse, no es- claro, pero en el sentido humano, Claro. humano, y que de una u otra manera es lo que nosotros estamos proponiendo. Todavía no logramos vivirlo 100%, no logramos hacerlo, pero hay que hacer el esfuerzo, hay que partir en algún momento. ¿Sí? Con estos pequeños ejercicios prácticos, Sí, igual por que estamos supuesto. mencionando. O sea, primero hagamos este diario que mencionas tú, o sea, tener este primer contacto. Espero que hayamos podido responder Ojalá. Sí. en cierto grado la pregunta de Ángela, así que un saludo, Ángela, y gracias por esa pregunta. Vamos a continuar, obviamente los invitamos a que puedan seguir haciendo preguntas, ¿cierto? ¿Por qué no? Si genera más Sí, interés. se genera mucho más interés y podemos quizás a lo mejor hacerlo mucho más práctico, porque a lo mejor nosotros estamos conversando temas que para nosotros Claro. lo vemos en la practicidad y a lo mejor hay otras preguntas que nosotros no se nos han venido a la mente Sí. y podríamos quizás esto hacerlo mucho más profundo y podría tener mucho más impacto. Porque eso es lo que queremos, transmitir esto y que haya personas que puedan acercarse a la filosofía. Finalmente es eso. Sí, justamente.
Bueno, continuamos entonces con la voz del silencio. Quedamos en que la mente es el gran destructor de lo real. ¿Qué significa esa frase? Entonces después Tan dice, fuerte. destruye el discípulo al destructor. O sea, destruye la mente, pero obviamente esto hay que entenderlo y estamos hablando de educar la mente, de que se concentre, que logre atender, que logre desapegarse de los elementos externos, los elementos que no sirven, justamente empezar a escucharse internamente, porque finalmente eso es educarla. O sea, Ya. cuando yo llego y mi mente quiere ruido, quiere sonidos, para mantenerse distraída, yo la voy a educar y decir, no, ahora vamos a tener un momento de silencio, un momento de reconectarnos internamente, de escucharme un poco, de empezar a corregirme, de empezar a mejorarme. Y eso es educarla. Y en el fondo es destruir. ¿Pero qué vamos a destruir? El patrón que tiene hasta ahora, Claro. que es pedirnos cosas externas, cosas externas, cosas externas. ¿Hay alguna otra forma de educación? ¿Alguna otra práctica que uno pueda educar? Aparte de la que mencionaste, de detener, es decir, parar este patrón, de empezar a reflexionar. ¿Hay algún otro ejercicio que tú recomiendas? Bueno, siempre la disciplina y el orden son elementos fundamentales para controlar la mente. El orden y disciplina física, o sea, En todos los ámbitos. en mi casa, barrer. En todos los ámbitos, desde puedes barrer solamente, todos los días te dedicas a barrer, dejar ordenada tu ropa diariamente, levantarte a una hora determinada, que tú lo hayas Que te determinado determines. siempre, acostarte a una hora determinada, o sea, poner horarios para comer cuando tengas que comer, no comer a cualquier horario ni Claro. cuando te da hambre, entre comillas, sino que comer cuando corresponda. Entonces habría muchas formas de empezar a controlar la mente. Apreciar que está atenta, está concentrada, está disciplinada, ordenada. Y hemos hablado durante todos estos capítulos de muchos elementos que sin duda nos van a colaborar en empezar a dominar esta mente. Que es lo que Perfecto. finalmente necesitamos, y vamos a empezar a escucharnos y tendremos un poquito más de armonía interior, un poquito más de conocimiento interno también. Es como un poquito empezar a molestar a esta mente, incomodarla un poquito. Yo siempre he escuchado una frase aquí en la escuela que me gusta: en lo difícil está la verdad. Entonces cuando a uno le cuesta algo, cuando no quiere hacerlo, cuando la personalidad te dice no, yo quiero, y uno la frena, por ahí va un poco este control de la mente que dices tú. Sí, eso es control, o sea, siempre lo más fácil es lo que ya sabemos. Lo más difícil es lo que hay que aprender, y si entendemos que la vida es la posibilidad de irnos mejorando, de ir transitando un camino para poder ser mejores, todos, justamente lo difícil es lo que tengo que aprender. Claro. Porque lo fácil ya lo sé, entonces en ese ámbito la mente siempre va a querer lo más fácil, Sí. no lo más difícil. Y lo más fácil ya lo sé, por lo tanto no hay nada valioso, sino que lo valioso es justamente aquello que me cuesta, lo más difícil, hacerlo. Porque aquí posteriormente sigue la voz del silencio y hay una frase que es muy interesante, dice: abandona tu vida si quieres vivir. ¿Y a qué se refiere con esto? No te dice que entrega todo y, insisto, ándate a vivir A la en la montaña, solo, no sé, no. Es abandona todo lo que tienes, todos estos elementos externos que no son profundos, y empieza a vivir realmente, empieza a conectarte internamente, empieza a buscar los elementos importantes, ya que de ahí nos habla de los tres vestíbulos: la ignorancia, la investigación, La instrucción. y la instrucción y la sabiduría. Y nos dice, tenemos que pasar por estos tres vestíbulos. Ya. Ignorante somos todos y somos siempre. Y solamente el que reconoce su ignorancia puede buscar la instrucción. Pero dice que no hay que quedarse en la instrucción, porque la instrucción es engañosa, es una ilusión. Y hay muchos que quedan pegados en la instrucción y creen que saben, pero realmente no saben. Porque hay que pasar al tercer vestíbulo, que es el de la sabiduría. ¿Esta instrucción es conocimiento? ¿Eso es la instrucción? Sí, pero conocimiento que no se ha puesto en práctica, por lo tanto no es sabiduría, es solamente instrucción. Ya. No, me parece, me suena, o sea, me hace ruido decir que no siempre el conocimiento te va a servir. ¿Cuál es la diferencia entonces entre conocimiento y sabiduría en este caso? Voy a tratar de dar un ejemplo. Yo me puedo leer un libro para construir un motor y lo puedo saber muy bien, la teoría, pero si nunca lo he puesto en práctica, nunca he hecho un motor, eso es teoría, es instrucción, Claro. pero no tengo la sabiduría de hacer un motor. Pero ¿cuál sería el peligro
de eso, Que de la instrucción. El peligro solamente. es decir que yo sé hacer un motor. Ah, que nunca lo ha llevado a la práctica. Pero claro, tengo el conocimiento intelectual, Claro. más o menos cómo funciona, pero nunca he logrado apretar un tornillo. Un tornillo. O Es nunca- como esta visión que tenía Sócrates que decía, solo sé que no sé nada, y por eso de hecho se hace el más sabio de Atenas, porque todos los otros creían que sabían mucho, pero finalmente se quedaban en eso, creían que sabían, ¿no? Claro, porque Porque no le daban la verdadera sabiduría no se queda en los sentidos, Sí. no se queda en la especulación, sino Claro. que es una acción, un llevar adelante. Entonces, también nos advierte de eso, y que hay que primero reconocer la ignorancia para buscar la instrucción, Claro. pero no quedarse ahí, sino que aplicar esa instrucción. Y eso es sabiduría. O sea, cuando yo algo lo he investigado, tengo la información, tengo el conocimiento y lo pongo en práctica, en ese instante he pasado a la sabiduría de aquel conocimiento. Y así nos damos cuenta nuevamente que somos ignorantes en otros temas o en ese tema más profundo. Vuelvo a instruirme, Claro. vuelvo a aprender y vuelvo a aplicar y soy un poco más sabio. Y así O vuelvo. sea, es cíclico esto. Esto es cíclico. Y en algún momento se terminará, dice, cuando ya alcance la sabiduría plena. Pero por ahora es cíclico. Es saber algo, aplicarlo, soy un poquito más sabio y eso me hace reconocer que soy ignorante. Y vuelvo a buscar conocimiento y así vuelvo a buscar instrucción, aprendo y cuando aplico soy otro poco más sabio. Y así sucesivamente hasta que algún día podamos decir hemos llegado a la sabiduría. Bueno, como mencionaste tú, eso se puede aplicar en muchos aspectos de la vida, o sea, profesional, laboral, universitario, lo que sea. O sea, sí, Lo que sea. primero reconocerte ignorante, buscar el conocimiento, la instrucción, y luego aplicarlo te hace un poquito más sabio. Pero me imagino que la visión que tenían ellos, estos tibetanos, era para una aplicación más de conocimiento superior o del desarrollo interno de sus por propias supuesto. virtudes. Ahora, ¿Algo más elevado pero o igual cuidado, servir? que el conocimiento es conocimiento. ¿Cómo lo aplicas es la diferencia? O sea, el conocimiento de la construcción, de la arquitectura, sirve, claro, pero no solo para ganar dinero construyendo casas, sirve para hacer buenas casas para las personas. Claro. Entonces, cuidado, el conocimiento en sí, como tú mismo lo decías, siempre es correcto. Lo que tenemos que hacer es una buena utilización. Y ahí es donde yo transformo ese conocimiento en sabiduría. Lo ocupo correctamente. Mira tú. Entonces, Interesante. te la fijas, voz del silencio, vamos, y eso que avanzando. vamos tomando algunas frases nomás de la voz del silencio, no la vamos a analizar porque tampoco nos da para eso, ni mucho menos, pero ir entendiendo que nos habla de la herejía y la separatividad, nos dice que los seres humanos tenemos que ser fraternales entre nosotros y tenemos que trabajar por eliminar o extinguir el dolor de las personas. Pero no solo el dolor, sino la causa del dolor, y eso es lo importante. ¿Y cuál es la causa del dolor? La causa del dolor es justamente el alejarnos del dharana y no escuchar la voz del silencio, o sea, dejarnos llevar por la ilusión. Eso produce el dolor. Y si vamos a trabajar para el dolor, no es para que obviamente sí, las personas dejen de tener dolor y nosotros también, pero ir a la causa, porque si trabajamos con la causa, naturalmente se va a ir lentamente y poco a poco extinguiendo el dolor. Y eso es el apego a las cosas materiales, o darle en realidad más importancia a las cosas materiales que a otras cosas. En no entender la relación humana, que finalmente, ¿qué es lo que todo el mundo quiere de las otras personas? Que nos colaboren y nos ayuden a ser mejores, que nos colaboren y nos ayuden a ser más felices. Eso es lo que queremos. Entonces, es algo tan simple, pero que nos cuesta tanto. Y eso es la causa del dolor. Entonces, la voz del silencio nos habla de eso y nos invita a ser fraternales, a trabajar por los demás, etcétera, etcétera. O sea, hay un llamado de atención a la humanidad, a nosotros que seamos mejores seres humanos y más seres humanos. Y yo quiero rescatar eso. Y finalmente habla este sentimiento de la herejía y la separatividad, el sentimiento de compasión, de colaboración entre los seres humanos. Porque después de todo esto que nosotros podemos decir, podemos saber más o menos, podemos tener mayor conocimiento, ¿no? Pero finalmente, ¿qué nos va a permitir que podamos ser mejores? Justamente el aspecto humano, el ser más fraternales y el colaborar con otros. Si hay alguien que no está bien, vamos a la causa. Bueno, tomémosle un poquito la mochila y no le vamos a llevar la mochila porque la mochila es de cada uno, pero sí le podemos ayudar a pararse y ayudar un momento con la mochila para que mientras se recupere, toma, ahí es tuya, pero vamos, yo te ayudo, yo te colaboro.
Y eso es muy humano. Y cualquier enseñanza, finalmente, cualquier elemento filosófico, si no tiene eso adosado, no es filosofía, no es algo práctico, no es algo humano. Porque la filosofía fue hecha para los seres humanos, para que seamos mejores. Y no hay nada más elevado ni más grande que la virtud humana, la fraternidad, la felicidad, la Venus Urania, ¿cierto? El amor celestial, el amor elevado, y como nos dicen los grandes filósofos. Y eso, de una u otra manera, la voz del silencio, con sus palabras, con una visión obviamente oriental, tibetana, traída por HPV, nos va a dejar. O sea, seamos mejores. No sé si debería agregar más palabras después de esa conclusión, de esa reflexión. Yo creo que deberíamos dejar hasta acá este capítulo de hoy para ver si, analizar si continuamos con la voz del silencio, porque me imagino tendremos más frases ahí. Así que nada, pues Alejandro, un gusto nuevamente encontrarnos el día de hoy para seguir reflexionando, para seguir haciendo filosofía para vivir. Así es. Gracias por esa reflexión final. Gracias a la pregunta también que nos hicieron dentro de la escuela, que la agradecemos también porque le da más dinámica a este programa. Y obviamente no se olviden de suscribirse a este programa y a nuestro canal de YouTube, que es Filosofía para Vivir. Así que eso, un enorme abrazo para todos los que nos están viendo y nos vemos en el próximo capítulo. Muy bien. Chao, chao.